Bien, es momento de una entrevista. Vamos a conversar ahora con Enzo Helguera. Él es analista político y experto en temas electorales. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal, Paloma? Qué gusto saludarte aquí para absolver las consultas que tengas desde el estudio. Muchas gracias, Enzo. Y hoy vamos a conversar sobre la masiva postulación de candidatos a las elecciones generales del 2021. Análisis y proyecciones. Todavía no tenemos candidatos, pero sí precandidatos. Y aparentemente, por lo que vemos, tendremos 24 candidatos presidenciales. Esta es la cifra más alta en los últimos 40 años. No solamente es la cifra más alta a nivel de cantidad de partidos políticos, sino aparentemente cada uno de estos partidos políticos estaría postulando a uno o más precandidatos en el interior de sus partidos. Eso quiere decir que vamos a tener por lo menos o aproximadamente 24 candidatos presidenciales, salvo algún partido termine sin candidato presidencial. Pero esto evidentemente nos va a dar una gran cantidad de opciones y de ideas que, como ya lo había mencionado anteriormente, va a terminar siendo un poco complejo hacer un análisis de 24 candidatos. Así es. ¿Esto es positivo o es negativo, Enzo? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, considero que es negativo para la democracia en sí porque una gran parte de estos partidos políticos, por no decir la mayoría, son vehículos para llegar al poder. Es decir, son partidos fachada o partidos cascarón en donde pretenden o hacen lo posible por cumplir las reglas electorales, pero no hay organización en sí, no hay una vivencia de la militancia política, una organización, y además, si nosotros nos ponemos a preguntar de cara a estos partidos políticos cómo han estado funcionando, qué proyección social han tenido, van a ser muy pocos los partidos que, por ejemplo, podrían respondernos a esa pregunta. Bien, Enzo, ¿cómo hemos llegado a tener esta cifra, esta cantidad de organizaciones políticas? ¿Qué ha pasado en procesos electorales anteriores? ¿Se trata de la flexibilidad de la valla electoral de repente? No, de hecho, la valla electoral hasta las elecciones anteriores para hacer partidos políticos era bastante alta. Todo lo contrario, nosotros en el Perú, a través de las autoridades electorales, hemos tenido todo un proceso en el cual, por ejemplo, se han eliminado aquellos movimientos locales que antes también se les llamaba partidos políticos, y los regionales evidentemente ya tienen ciertas vallas mayores y más complejas, porque antes podíamos hablar de partidos locales, partidos regionales e incluso partidos nacionales. Entonces, imagínate qué gran cantidad de partidos políticos habían. Sin embargo, ya esa categoría se ha diferenciado. Actualmente, partidos políticos son únicamente aquellos que tienen la vigencia nacional, pero las nuevas normas, de hecho, son más precisas para acreditarse como partidos políticos, pues en la actualidad la valla electoral ya no es tan alta, pero lo que sí se pide de requisito es la organización, la militancia efectiva y que haya un mínimo de militantes por cada jurisdicción que se tiene que acreditar, es decir, por cada jurisdicción regional o provincial que mínimamente exigen las reglas electorales. Entonces, se había llegado ya a la conclusión de que juntando las firmas para la valla electoral sí o sí te convertías en partido político, y esta norma finalmente no había sido tan efectiva a pesar de que la valla siempre se iba alzando. Entonces ahora la valla está a 0.1% del total de electores, pero lo complejo es acreditar a los militantes en cada una de sus jurisdicciones, de sus bases partidarias. Esto va a ser lo complejo porque en realidad aquellas organizaciones que no tengan este requisito principal no van a poder organizarse ni van a poder acreditarse como partidos nacionales. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Y nos gustaría también saber cuál es tu opinión respecto al proceso y a la valla de este 5% que tendrían que cumplir las organizaciones políticas. ¿Qué crees que pase con estos 24 partidos políticos? ¿Sobrevivirán todos a esta valla electoral? ¿Sobrevivirán a este proceso? ¿Cómo lo ves tú? Más del 50% de estos partidos políticos van a perder su inscripción. Más o menos el cálculo o proyección que podemos hacer es que
en el peor de los escenarios, solo 7 partidos políticos pasarían esta valla electoral, ajustando un poco las cifras y en un escenario, digamos, bastante más positivo, podrían llegar hasta 11 partidos, pero es ser demasiado optimistas. Estos partidos políticos, en efecto, el requisito principal que se les pide es que pasen el 5% o el 6% si es que se va en alianza electoral con un partido, ¿no? Estos porcentajes van a ser complejos y complicados para la gran mayoría de partidos políticos porque como tenemos, de hecho, una política en el cual se respalda más al candidato presidencial que la propia institución en la gran mayoría de partidos, salvo con honrosas excepciones, va a ser muy complicado que en efecto hayan 24 líderes que arrastren y jalen el vehículo electoral, por decirlo de algún modo, o el partido político, y que éste logre pasar esta valla. Va a ser complejo y en realidad va a dar un poco de cara a qué partidos realmente no han tenido una vivencia o una convivencia política con la sociedad, porque la sociedad no va a respaldar a aquellos partidos o aquellas instituciones que finalmente no han hecho nada en todo este periodo antes del gobierno o que han tenido también muy poca actuación o participación política, porque muchos de ellos únicamente se alistan meses antes de las elecciones y recién empiezan a salir a los medios o a dar sus opiniones o a preocuparse finalmente por la cosa política o la ciudadanía. ¿Dónde estuvieron previamente a las elecciones presidenciales? No sabemos. Sí, pues sí, y eso es parte también del problema que tenemos actualmente con nuestras organizaciones políticas que no se encuentran fortalecidas porque no se hace un trabajo previo a cada proceso electoral. Ahora, vamos a saber ya esto pasado el 11 de abril, qué organizaciones mantendrán su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Hasta entonces todavía no podemos hablar de eso. Sin embargo, me gustaría también que nos expliques cómo interpretar que en el marco de una pandemia, también en la crisis económica, social, política que se tiene en nuestro país, tantas personas pretendan gobernar, aspiren al sillón presidencial. Bueno, la cuestión de la ambición, evidentemente, por llegar al poder, hace que hayan muchos interesados en llegar a la presidencia. Va a ser una elección complicada en el sentido de que al haber tantos candidatos, digamos en el mejor de los escenarios, 24 candidatos presidenciales, va a ser muy complejo que la retención del cerebro humano, que de hecho un spot publicitario es recomendado únicamente que no dure más de 30 segundos, porque la mentalidad o la mente no está diseñada para retener más información. ¿Te imaginas una exposición, Paloma, de 24 candidatos presidenciales y lo complejo que va a ser comparar uno y otro con la misma equidad? Principalmente la ciudadanía puede ya tener a 1 o 2 o 3 candidatos por los cuales simpatizan, aquellos que todavía no han definido su voto, y otros ya pueden tener su voto definido. Sin embargo, hay una parte, un porcentaje del electorado, de la votación, que ahora se reflejan a través de las encuestas, que están representadas por 2 sectores. Uno es el sector del voto duro, que no tiene probabilidad de movilizarse hacia otro candidato, y el otro es el voto volátil, es aquel que se puede decepcionar de su candidato por alguna situación compleja, por algún escándalo, por alguna situación que genere una crisis y finalmente puede migrar a otro candidato presidencial. Entonces, esta elección termina siendo compleja y complicada por la gran cantidad, pero se van definiendo con el correr de los meses y se van tomando posturas o van creciendo algunos otros candidatos que se tenían pues en el gran colchón de candidatos, digamos, pequeños, que se van fortaleciendo a medida que van exponiendo sus ideas, a medida que también van manifestándose públicamente que van a ser candidatos presidenciales, porque no todos los que tienen en un inicio la voluntad de ser candidatos, pues por una serie de requisitos o a veces por presiones o la propia voluntad política, terminan declinando sus candidaturas. Claro.
Sí, entonces todavía tenemos hasta el 10 de febrero, que es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas. Recién en ese momento sabremos quiénes son los candidatos. Ahora tenemos precandidatos y me parece muy interesante lo que tú nos mencionas de que el ciudadano se mantenga bien informado, porque si bien no va a poder ver, digamos, las 24 alternativas, el ciudadano ya tendrá un enfoque de más o menos quiénes serán sus candidatos. Entonces tiene que informarse al respecto, tiene que revisar su hoja de vida a través de diferentes plataformas que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones como otras instituciones, ¿verdad, Celso? Sí, el trabajo y la labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones y todas las plataformas informáticas permiten justamente ver la hoja de vida completa del candidato, las declaraciones juradas, etcétera, y esta información es sumamente valiosa para que se tome una decisión responsable y se vote por el mejor candidato, porque estamos hablando de que el nuevo presidente de la República va a asumir la crisis sanitaria que tenemos de la pandemia del COVID-19 y va a asumir los destinos del país en materia económica, de salud, etcétera, y evidentemente va a afectar eso a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos y a quienes tuvieran nietos. Va a afectar los destinos del país. Entonces es importante que la ciudadanía tome conciencia, averigüe e investigue por el candidato por el cual simpatiza. Así es. Y finalmente, si hay algún cambio de orientación o de votación, siempre vamos a poder informarnos para ver qué otro candidato se asemeja más a nuestras ideas y pensamientos. Efectivamente, sí. Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar contigo. Igualmente, Paloma, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una breve pausa, volvemos.